¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomón. Estamos en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya a pocas horas de que inicie el proceso de votación en esta elección, una elección histórica para elegir a las juezas y jueces tanto a nivel nacional como en esta ciudad. Quiero agradecer que nos haya invitado a esta importante servidora pública, muchos años de carrera electoral, a la consejera presidenta de este Instituto Electoral de la Ciudad, Patricia Avendaño. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, bienvenido Rodrigo, de verdad un gusto recibirle aquí en la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México para hablar de esta elección que, como bien lo señalas, inédita e histórica, porque por primera vez en la historia de este país y a nivel mundial elegimos por voto popular a estas figuras de juezas, jueces, magistrados y ¿Está magistradas. listo el Instituto Electoral de la Ciudad para este proceso histórico? Totalmente listo. No obstante que la reforma que da pie a este proceso se aprueba a finales de diciembre, nosotros en un tiempo récord hemos logrado adaptar procedimientos, normatividad, materiales y todo lo que requeríamos para llevar a cabo la elección este 1 de junio. Apenas en diciembre, y los tiempos importan porque si vamos un poquito más atrás en el tiempo, hace 12 meses estaba marchando la ciudadanía para defender la existencia, la preexistencia de los institutos electorales locales, del Instituto Nacional Electoral, y hoy está en sus manos la ejecución, la organización de esta importantísima elección. Efectivamente, en diciembre se detona la reforma constitucional para la Ciudad de México que armoniza con la que ya había llevado a cabo a nivel federal para que en este momento 19 entidades federativas, aparte de los cargos federales, vamos a llevar a cabo elección de autoridades a nivel local del Poder Judicial. Si en el mundo le dijéramos a cualquier institución electoral que tiene menos de 6 meses para organizar una elección que nunca se ha organizado, atípica, diferente, no tradicional, el 99% te dirían es imposible. Esta se está ejecutando. Efectivamente, nosotros tuvimos que hacer lo imposible realidad en poco tiempo, con pocos recursos, pero con mucho entusiasmo y determinación, apoyados en la amplia experiencia del personal que trabaja en las instituciones electorales, que en el caso de la Ciudad de México, la mayor parte del personal que trabaja aquí tiene alrededor de 20 años de servicio. Poco presupuesto con lo que se necesitaba, poco tiempo con lo que se necesitaba, pero lo lograron. Ahora vino otra etapa muy importante. Más de 30, 40 años tienen los institutos electorales haciendo pedagogía electoral, educándonos a las mexicanas y a los mexicanos cómo votar, ejercer nuestro voto. Pero esta vez es diferente. Hay que reeducar, se tiene que entender. Y estamos aquí en este simulador de una casilla electoral para entender qué es lo que va a suceder. Es un momento bien importante porque los resultados, si bien no son responsabilidad de este instituto electoral, sí la organización de este evento masivo. ¿Estamos los ciudadanos listos para poder ir a votar? Sí, totalmente, porque mira, si bien es cierto que se modifican muchos de los procedimientos, formatos, materiales, inclusive la boleta y la forma de votar, hay muchos elementos que son los mismos. Por ejemplo, aquí estamos simulando una casilla electoral que va a ser muy similar a la que va a encontrar la ciudadanía. Un primer dato, no va a haber el mismo número de casillas. El año pasado que tuvimos una elección, se colocaron cerca de 13,500 casillas. En esta ocasión van a ser 6,134. Entonces, el primer elemento que la ciudadanía tiene que buscar es dónde está mi casilla. ¿Cómo podemos encontrar nuestra casilla? Tanto en la página, el portal del INE como del Instituto Electoral de la Ciudad de México, podemos identificar en nuestra credencial de elector un número que se llama sección electoral. Con ese dato podemos identificar dónde se va a ubicar nuestra casilla. Acudir ahí y previamente será lo más recomendable verificar la información de las personas candidatas que van a competir por el ámbito territorial donde yo vivo. Entonces, una vez que tengamos esa información, nos vamos a acudir nosotros junto con nuestra familia, amigos o solos y vamos a llegar a la mesa donde van a estar los funcionarios de casilla. Cuando nosotros lleguemos a la mesa donde están los funcionarios, mostramos nuestra credencial de elector y nos van a entregar 9 boletas. Y tú me dirás, ¿por qué son 9? Porque son 6 federales para cargos federales y 3 boletas para cargos locales. Una vez que nos entreguen las boletas, nos vamos a trasladar a estos aparatos que les llamamos mampara, que es a donde nosotros podemos introducirnos y en secreto
anotar o marcar las boletas. Aquí sí va a haber un cambio importante porque las boletas, que las estamos mirando acá, los ejemplos, van a ser de un modelo distinto. Estamos acostumbrados a tener boletas con emblemas de partidos, con los nombres de los candidatos. En esta ocasión, para poder distribuir todos los nombres de las personas que están compitiendo, se distribuyeron de esta manera. Primero, la ciudad dividida en 11 espacios que se llaman distritos judiciales electorales, porque se están compitiendo 137 cargos. Sí. Imaginemos que tendríamos boletas con nombres de 98 personas. Entonces las distribuimos en la ciudad y entonces tenemos boletas sí con nombres, pero con un número más manejable de ellos. ¿Qué vamos a encontrar en la boleta? Un formato horizontal. Del lado izquierdo, el nombre de las mujeres que compiten por ese cargo y del lado derecho, el nombre de los hombres. Y arriba del listado de personas van a venir cuadros, recuadros, donde nosotros lo que tenemos que hacer es anotar el número que le fue asignado a esa persona para decir quiénes son las personas candidatas de nuestra elección. No un número nada más, son un número por recuadro. Aquí nos marcan que es un número por recuadro. Claro. Y nos dice claramente, en este ejemplo, 5 mujeres, 4 hombres. ¿Cuántos votos va a haber en esta boleta? 9. Son 5 para mujeres, 4 para hombres. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los nombres? Estricto orden alfabético. También nos va a decir qué poder o ante qué poder se registraron para competir, poder legislativo, ejecutivo, judicial, o que ya estaban en funciones. Y también van a venir sombreados con un color especial donde nos va a indicar cuál es la materia de su Sí. especialidad, es decir, si es una persona que se ha dedicado a lo familiar, a lo civil, a lo penal, en fin, con este sombreado aquí nos va a indicar. Y nosotros podemos escoger los números de nuestra preferencia y en este caso, para personas que van a competir por juezas y jueces, van a ser 9 personas, 9 votos. En la otra boleta, que es la boleta azul, vamos a elegir magistraturas del Poder Judicial de la Ciudad de México y la disposición es igual, formato horizontal, de un lado, del lado izquierdo mujeres, del lado derecho hombres, con recuadros arriba, orden alfabético de las personas que compiten, sombreado de acuerdo a la materia de su expertise y tendremos que escribir en este caso las personas candidatas 2 números y en este caso 1, pero va a cambiar de acuerdo al ámbito territorial Claro. donde tú vivas, porque tuvimos que distribuir esos 137 cargos de manera homogénea y paritaria en toda la ciudad. Y la última boleta, que es esta boleta rosa, es para magistraturas del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México. Esta figura es un órgano nuevo, son 5 personas que lo van a integrar y aquí se determina que sean 3 mujeres, 2 hombres. De la misma manera, formato horizontal, relación de mujeres que compiten, por qué poder fueron postuladas y en el caso de los hombres de la misma manera, el nombre por orden alfabético con un número que les distingue y el poder que les postuló. Y tendremos los recuadros donde anotaremos el número que les fue asignado y entonces en este caso va a haber 5 votos. Así es que una vez que terminemos de marcar nuestras 3 boletas locales, Sí. recordemos que son 6 boletas federales, 3 locales, se van a introducir en una urna. Va a haber una sola urna en cada casilla. O sea, no una por color de boleta. No va a haber una como urna. usualmente estamos acostumbrados que hay una urna para poder ejecutivo, para diputados, para senadores. No, va a haber una sola urna. Todos los ciudadanos introducen sus 9 boletas aquí y una vez que la urna se llene es sellada y resguardada por los funcionarios de la mesa directiva de casilla y ponen una nueva. Cuando concluye el horario de votación, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los funcionarios de casilla abren las urnas y clasifican por colores para saber cuántos votos, cuántas personas votaron por cada una de las elecciones. No vamos a tener resultados porque aquí se rompe esa lógica de una boleta, un voto, Claro. porque estamos viendo que hay hasta 9 A 9 votos. sí. De este lado tenemos 3 y del otro lado tenemos 5. Entonces, eso es un cómputo que iba a ser muy complejo para la ciudadanía y lo que sí vamos a tener afuera de las casillas es cuántas boletas de cada color se extrajeron de las urnas. Y ahí vamos a tener el nivel de participación, cuántas personas votaron en cada uno, para cada uno de los cargos. ¿Qué más vamos a ver? Se van a hacer paquetes para que en las oficinas del INE, del Instituto Nacional Electoral, y de las oficinas de este instituto, que son 33,
lleguen esos paquetes electorales y ahí los funcionarios y las funcionarias que tienen más de 20 años de experiencia en 33 oficinas van a hacer el cómputo. En cuanto llegue el primer paquete, arrancamos cómputo. ¿Qué garantía tenemos? Ese cómputo va a ser transmitido en tiempo real a través de nuestra página de YouTube. Va a haber observadores electorales y además vamos a tener un visualizador donde vamos a poder ir siguiendo cómo van avanzando los Claro. cómputos. Tenemos 4 elementos en la elección: votantes, funcionarios de casilla, que son ciudadanos. Así Se les es. convocó a los ciudadanos, algunos aceptaron y van a estar ahí. Funcionarios de carrera electoral, que son parte del instituto hace muchos años, y observadores tanto nacionales como extranjeros. Una sola casilla. ¿Cuánto va a tomar más o menos ejercer este día el voto? Yo me formo para ir a votar, ¿y cuánto tiempo me va a tomar las 9 boletas hasta que las deposito? Pues mira, si tú previamente revisas cuáles son las personas que están compitiendo por el ámbito territorial donde tú vives, seguramente te podrá llevar alrededor de unos 10 minutos. Pero si en ese momento llegas a revisar los nombres, ver cuál es el que crees que te suena mejor, no es una buena idea. Lo ideal es que las personas previamente entren ahí en la página tanto del INE como del Instituto Electoral de la Ciudad de México con tu propia sección electoral, este numerito de 4 dígitos que viene en tu credencial de elector. Tú entras, te dice cuál es tu distrito judicial y también te despliega toda la lista de personas que están compitiendo por el ámbito donde tú vives. Y si le das clic al nombre de cualquier persona, te va a dar todos sus datos: dónde estudió, en qué materia está especializado, cuántos años de experiencia, cuál es su visión de la operación del Poder Judicial. Te despliega toda esa información. O sea, en esta ocasión, como no vamos a poder asociar los nombres con un emblema, sino solamente los nombres, lo ideal es que sí la ciudadanía se tome el tiempo de revisar cuál es el perfil profesional y de experiencia de las personas que están compitiendo. Entonces, Claro. es una tarea importante. Sí, es una tarea diferente, Así importante. es. Si va a tomar entre 10, 15 minutos a quienes sí practicaron el voto, usaron el simulador, saben de las múltiples personas que van a votar, quién les toca. ¿Cuál es la diferencia con una elección tradicional, digamos, donde hay congreso, jefe de gobierno? ¿Cuánto tarda una persona normalmente en votar? Pues yo calculo que debe de estar entre 4 o 5 minutos. En esta ocasión sí estamos considerando que puede tardar unos de 12 a 14 minutos, pero siempre y cuando tenga un previo conocimiento. Puede tardarse más, sí, pero para eso estamos previendo 2 mecanismos. Uno, este tipo de artefacto que se llaman mamparas, va a haber hasta 8 en cada casilla. ¿Qué implica eso? Que de manera simultánea van a poder estar votando hasta 16 personas. Una sola urna que evita que el ciudadano tenga que estar clasificando las boletas. Todas las introduce ahí y quienes clasifican son los funcionarios de casilla y ya al final remiten los paquetes a las oficinas distritales donde se llevará a cabo el cómputo con cámaras, sistemas informáticos, equipos de computadoras y personas que tienen conocimiento de cómo hacer la clasificación de los votos. En cuanto a responsabilidad del Instituto Electoral, la reforma no fue su responsabilidad, no son congresistas. Las reglas operativas generales de la ley, pues no son su responsabilidad. La organización de la elección sí es su responsabilidad. El conteo va a ser su responsabilidad. El resultado no es su responsabilidad. Es un caso en el cual el Instituto Electoral formó parte, como siempre, de las elecciones, pero también de manera típica. Esta vez no hubo tiempo suficiente para involucrarse más, para diseñar las reglas operativas de otra manera y, digamos, todos somos nuevos en esta elección. Nos estamos estrenando, por eso le decimos de este proceso, es histórico, es inédito. Sin embargo, yo te puedo decir, Rodrigo, con plena certeza, y mira, creo que tengo calidad para hablar de esto, tengo más de 25 años de materia electoral, trabajando en materia electoral, y creo que logramos hacer operativa una elección que se antojaba muy compleja. Acuérdate cuando se hablaba de largas listas, cuadernillos, de más de 200 candidatos, que iba a ser muy complejo. Yo creo que fue lo mejor que pudimos adaptar, normas, reglas, procedimientos, materiales, a una elección sumamente compleja, que tratamos de hacerla lo más accesible, lo más comprensible, lo más sencillo, tanto para las personas que van a atender la casilla, que son nuestras vecinas, nuestros vecinos, como la ciudadanía que va a llegar el día 1 de junio a votar. Y de verdad les invitamos, acudan, revisen dónde está su casilla, quiénes son sus candidatos y lleguen ya con sus anotaciones, no con acordeones previamente diseñados, pero sí con sus anotaciones porque son muchos nombres y te das cuenta cuántas personas vas a tener que elegir.
porque estas son las boletas locales, pero faltan las federales, donde estás votando por Suprema Corte de Justicia, por la Sala Superior del Tribunal Electoral, la Sala Regional, magistraturas de circuito, en fin, es un tema complejo que estamos tratando de hacer accesible para la ciudadanía, pero yo tengo mucha confianza, Rodrigo, porque mira, a mí esto me ha llevado a reflexionar que cuando se negaba el voto para las mujeres, siempre se negó que tuviéramos siquiera la capacidad de discernir cuál era el mejor candidato, que si nos iba a influir el cura de la iglesia, que si el marido no nos iba a dejar votar por quien nosotros quisiéramos, que porque éramos personas muy sensibles y nos iban a convencer con cualquier cosa. Yo creo que hay que confiar en la ciudadanía y más en la ciudadanía de esta gran capital, porque aquí tenemos, y todo el mundo lo sabe, un nivel de instrucción un poco superior al promedio del país. Tenemos una ciudadanía que tiene más acceso a medios de comunicación, que es muy demandante, que es muy exigente, que es muy crítica. Entonces yo confío en que acudan el 1 de junio, que demostremos que sí se pueda, que tomemos esta oportunidad, porque además nunca ha sido buena idea no votar, porque fíjate nada más cuál es la ironía de no ir a votar. Si el cargo de una de estas personas depende de mil ciudadanos, imagínate que solo voten 10. Entonces el voto de esos 10 se potencia claro, muchísimo. Entonces no es buena idea, porque estás delegando esa capacidad y ese poder de tu voto en otras personas que claro, no saben ni quién son. Ahora, con un voto ya es legítima la elección. Esperamos que voten muchos, y no es responsabilidad del instituto que voten pocos o muchos. Claro. Es elección del ciudadano ir a votar. Las condiciones están dadas. Totalmente, y además, qué bien que lo dices porque es bien importante. En México no existe un porcentaje mínimo de votación para que una elección sea legal. Si votan 10, con esos 10 se sacan ganadores. Si votan 1000, con esos 1000 se sacan ganadores. Entonces, pues la idea es que todos vayamos a votar, que todos ejerzamos nuestro derecho y que construyamos pues una realidad distinta que, como tú bien lo dices, no la decidimos los órganos electorales y lo decidieron los legisladores, que son representantes que emergieron también de un proceso. Claro. Entonces, la invitación a la ciudadanía es: infórmense, ubiquen su casilla, practiquen, porque tenemos simuladores, vean quiénes son sus personas candidatas, elijan, lleven sus anotaciones, no está prohibido que lleven su anotación, pero no de los acordeones que andan circulando, su anotación propia, y ejerzan su derecho a votar. Qué importante que lo aclares, porque hay mucha gente que no sabe si puede llevar una anotación o no. Sí, si tú la hiciste, sí, la puedes llevar, claro, perfectamente. La puedes llevar. Es más, ayuda porque votas más rápido. Sí, yo voy a llevar mi propia anotación para saber en qué boleta tengo que poner, porque en ese momento no me voy a poder buscar en el celular qué nombre de qué persona y qué cargo y qué experiencia tiene. Voy a llevar mi anotación, por supuesto. Y lo digo yo, pero es una ironía que quien resuelve esta elección, que erige un grupo político, es un instituto electoral, institutos electorales en el país que sufrieron ataques políticos, en estas manos cayó. Aquí le da legitimidad y certeza y mejores condiciones para llevar a cabo este proceso histórico no podría haber que en los institutos autónomos electorales del país. Pues nosotros siempre estamos refrendando nuestro compromiso, tenemos principios rectores, hay normas que establecen cuáles son las características mínimas para que un proceso electoral sea válido, sea legítimo, y aquí lo que tenemos que brindar es legitimidad a las personas que emanen de este proceso. Y por último, una pregunta obligada: es la primera vez que van a ser puros abogados y abogadas en las boletas. Necesariamente muchos de ellos van a querer litigar, a eso se quieren dedicar, a resolver litigios. ¿Está listo el instituto para esa cantidad de impugnaciones que tal vez habrá? Es muy probable que existan, pero nosotros creemos que podemos brindar la certeza necesaria y además no se vale nada más litigar por litigar, sino que hay que dar elementos para poder cuestionar si la elección fue válida o no. Y esos elementos pues los da todas las cadenas de medidas que existen para garantizar que el voto que se plasme en estas boletas cuente y se cuente bien. Muchas gracias, Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias y esta siempre es su casa. Muchas gracias.